un hermano, a través del correo electrónico, me hace una pregunta respecto a un pasaje del Antiguo Testamento. Y él me pide que lo explique en un punto de vista. En realidad, si me pusiera a explicar pasajes del Antiguo Testamento uno por uno, no acabaría nunca. El tema de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, el tema de la antigüedad de más de 900 años de Matusalén, de por qué no aparecen los dinosaurios en el Antiguo Testamento. Es decir, hay toda una serie de preguntas y una serie de preguntas de cómo se utilizan determinados pasajes del Antiguo Testamento. Para los católicos, y esto es lo más importante, la principal lección que hay que sacar, para los católicos, nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento se lee solamente a la luz del Nuevo, ¿no? Y, por ejemplo, un salmo de maldición y de combate, como existe entre los 150 salmos, solamente se puede interpretar desde la perspectiva del combate interior y no como el odio a los enemigos. Recitar como se recitaban en algunas guerras el Salmo 2, levántate Señor y defiende tu causa, ¿no? Es sacarlo de contexto, porque el Antiguo Testamento se lee a partir del Nuevo Testamento. Y en consecuencia, nunca vamos a llegar a una interpretación idéntica con, por ejemplo, los hermanos judíos, para los cuales solo el Antiguo Testamento y partes de él constituyen realmente la Sagrada Escritura. Y hago referencia a la consulta que me hace el hermano para ponerlo como ejemplo. No es un esfuerzo de mi parte para explicar este pasaje, sino simplemente para que tengamos el criterio de saber cómo este y cualquier otro pasaje se tiene que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Porque una persona que comienza a leer la Biblia desde el Génesis, por eso que hay planes católicos para leer la Biblia, ¿no?, que están en internet, que son sabios, si solamente comienza a leer del Génesis en adelante, se va a encontrar con una serie de pasajes desconcertantes, pero todos ellos adquieren su sentido si se leen a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación definitiva, y si se leen a la luz de la doctrina de la Iglesia, ¿no? El hermano me dice, Alejandro, mi duda radica en Ezequiel 37, 26, 27, donde dice, concluiré con ellos, o no, sellaré con ellos, dependiendo de las distintas traducciones, una alianza de paz, es decir, con el pueblo elegido, ¿no?, que en el Antiguo Testamento es el pueblo judío, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mis pueblos. De este pasaje, dice el hermano, se agarran los judíos para decir que Jesús no es el Mesías porque el templo no se construyó ni tampoco se cumplió la unión de Samaria con Judá. Y cita Ezequiel 37, 22, haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. El tema es más complejo que la división entre Samaria y Judá, ¿no? Porque cuando hablan de la división en este pasaje, no es la división con los samaritanos, sino era la división del reino de Israel. Entonces, este hermano dice, yo desde mi ignorancia interpreto que se está refiriendo al pueblo de Dios, o sea, nosotros, donde Jesús reinará, y cita Ezequiel 37, 24, donde dice, mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica. Y que el templo mencionado es el Espíritu Santo. Pero me gustaría saber cómo interpreta este pasaje nuestra Madre Iglesia Católica. Como les digo a todos, la Iglesia Católica la interpreta desde esta perspectiva. Y, en consecuencia, ojo, lo interesante de esto no es que haya una interpretación oficial de la Iglesia Católica. No hay un texto que diga, toda esta es la interpretación oficial de la Iglesia Católica.
Y para eso recurrimos a los padres. Y los padres les dan distintas interpretaciones. Algunos lo usan para hacer una interpretación más alegórica, esto es como un símbolo, como un poema que explica una enseñanza sobrenatural distinta al texto, ¿no? Para darles un ejemplo, allí donde el Salmo dice, toca los montes y echarán humo, los que son de esta escuela, más de este estilo de interpretación del Antiguo Testamento, utilizan este pasaje para referirse a los iracundos, ¿no? A las personas que se las toca e inmediatamente echan humo, ¿no? Otros padres de la iglesia tienen unas interpretaciones un poco más textuales y diciendo, efectivamente, en este pasaje los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y que ese santuario, como dice San Pablo, Cristo nos ama en espíritu y verdad, ¿no? Y en consecuencia, ya no es el templo el que es importante, es el nuevo templo que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y que es universal. Entonces, los padres de la iglesia van a utilizar, por ejemplo, el pasaje de las promesas hechas a Abraham, de que su pueblo será incontable como las estrellas o como las arenas del mar. Entonces nosotros le podríamos decir a los hermanos judíos, ustedes no son un número incontable, todavía siguen siendo un pueblo pequeño, ¿no? Entonces ellos van a decir, eso demuestra que todavía el Mesías no ha venido. Y nosotros les vamos a decir, y ahí está la diferencia fundamental, el Mesías ha venido. Y la aspiración de la iglesia de la conversión universal, de que todos se unan, incluso de manera misteriosa, al misterio de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ese es el cumplimiento de la promesa de que seremos más que las estrellas o que las arenas del mar. Entonces, es importante entender que es imposible esperar que los judíos tengan una interpretación en base al Nuevo Testamento. Y es también importante comprender que cuando decimos los judíos no estamos hablando de una interpretación única. En la misma comunidad judía existen divisiones importantes sobre cómo se interpretan estos textos, desde una interpretación profundamente mística, no literal, sino que efectivamente va a venir un Mesías de una naturaleza espiritual, pero que va a ser un Mesías que va a sacar adelante al pueblo de Israel, no a un pueblo nacido del pueblo de Israel como somos nosotros los cristianos. Y otros, como por ejemplo el movimiento sionista, va a hacer una interpretación mucho más política sobre este pasaje y decir, esta es la promesa del Estado de Israel. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que constituir un Estado que no es un Estado plurirreligioso, es un Estado judío. Y tienen esa convicción el primer ministro de Israel durante todos estos años, Benjamín Netanyahu, es una persona convencida de esta interpretación, por ejemplo. Entonces, lo importante para nosotros es que los pasajes tienen un contenido que nos nutren, que nos inspiran, como este bello pasaje de Ezequiel, y que nos hacen pensar precisamente en el punto ideal de la iglesia, y que la iglesia, en la medida que es santa, es el cumplimiento de esta promesa. Pero en la medida que todavía es pecadora, porque tú y yo formamos parte de la iglesia y somos pecadores, en la medida en que es pecadora, esta todavía es una promesa por cumplirse, que va a llegar a su plenitud con la segunda venida y cuando el mal en el mundo se acabe. Porque todas estas promesas mesiánicas de cualquiera de los libros del Antiguo Testamento se caracterizan por esto, que el mal se va a acabar, que no va a haber llanto, no van a haber divisiones, que el león paseará con el cordero, que el niño meterá la mano en la guarida de la serpiente y no le pasará nada, para citar distintos textos que tienen que ver con las promesas mesiánicas, y que en consecuencia, mientras no aceptemos ese hecho de que el cumplimiento de esas promesas es Jesucristo, no vamos a tener la posibilidad de coincidir en cómo interpretar ese texto.
y eso no debería inquietarnos. Debería movernos simplemente a rezar con más fervor para que ese misterio importante de la fe, ese don que hemos recibido de creer en la realidad de Jesucristo, sea un don compartido con la humanidad entera y que el ejemplo y el testimonio de caridad que demos los cristianos ayude a las personas que no creen a que por nuestras obras crean. Que tengas un buen día.